Bien, vamos a empezar la segunda parte de esta jornada. Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial, bienvenidos a EOI. A esta jornada sobre el futuro del empleo, que se enmarca dentro de las actividades que llevamos a cabo dentro del programa de transformación digital para el empleo, itinerario incluido en el programa operativo de Fondo Social Europeo de la Fundación EOI de Garantía Juvenil, de Empleo Joven, con el objetivo de reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes en España. Para un grupo de alumnos del programa que están aquí presentes, 13 de ellos, son representantes de distintas especialidades y diferentes comunidades autónomas, diferentes provincias. La agenda comenzó ayer con una visita a Google España. Agradecemos a Isabel y a Cristina vuestra acogida ayer en las instalaciones de Google y vuestro recibimiento. Y agradecemos su colaboración y implicación en este proyecto desde el principio. Para estos alumnos, para estos 13 alumnos que han venido, como os decía, hoy a Madrid, la jornada finalizará hoy con una masterclass de Google Actívate y EOI sobre búsqueda de empleo en el sector digital. En esta línea, y para ayudarnos en esa reflexión sobre el futuro del empleo en el entorno digital, contamos hoy con una mesa redonda moderada por Vicente de los Ríos, que luego os presentaré, con empresas tecnológicas de distintos sectores y la visión de 4 expertos que van a darnos un poco, como os decía, su idea, su imagen de cómo es el futuro del empleo, cómo es realmente ya el presente del empleo en el entorno digital, cómo se están captando talento. Se abordarán en esta mesa redonda, como os decía, los perfiles que se necesitan en las empresas a corto plazo, las dificultades para el reclutamiento, o cómo los jóvenes, y esta es la parte yo creo más importante, cómo los jóvenes pueden ayudar a esa transformación digital de las empresas. Espero que la sesión sea muy provechosa para todos, para alumnos, para profesores, para empresas presentes hoy en esta jornada. La agenda del día, como os recuerdo, la tenéis en mente a lo mejor, pero recuerdo, empezará con una pequeña entrega de reconocimientos a los alumnos que han pasado por el programa y a los profesores que han participado también en las tutorías, y después tendremos esa mesa redonda que moderará Vicente de los Ríos. Y después tendremos la clausura oficial, la clausura formal, a partir de las 12:15, con la presencia de las autoridades, el personal directivos de Google, personal del Ministerio de Industria y el secretario de Estado de Agenda Digital, Francisco Polo. Bien, como os decía, el programa se inició hace ya prácticamente un año y medio. Arrancamos a finales de finales de septiembre del año 2017 y han pasado por el programa más de 350 alumnos en las tutorizaciones y han recibido su diploma estos alumnos que hoy clausuramos de forma formal. Queríamos hacer un reconocimiento, como os decía, a las personas que han participado en el programa. Sergio, no sé si están ya disponibles los... Viene Roberto ahora con ellos. Bien. Vamos a hacer una cosa entonces, mientras tenemos los reconocimientos, vamos a hacer los nombramientos y después haremos las fotos formales y oficiales, porque no queremos tampoco robarle tiempo a Vicente. Tras la presentación de los proyectos de los alumnos que hemos tenido esta mañana a partir de las 9:30 hemos tenido la presentación de estos 12 proyectos técnicos representantes de las 8 especialidades. El jurado, formado por los profesores asistentes, por los 15 profesores tutores asistentes a estas sesiones de presentación de proyectos, más el personal del Ministerio de Industria, al cual agradecemos, más el personal de Google, han decidido que el premio al mejor anteproyecto técnico sea a... Roberto, ¿nos desvelas? Primero vamos a entregar a los tutores. Muy bien. La deliberación con los alumnos. Fenomenal. Los tutores han terminado hace 15 minutos de evaluar los proyectos y por lo tanto se ha retrasado un poco el amanuense que tiene que transcribir en el diploma el nombre y apellidos. Por lo tanto, cambiamos el orden y empezamos a hacer el reconocimiento de los tutores. Os decía entonces que vamos a hacer un especial reconocimiento a los profesores tutores que están participando en este programa. Son más de 50 profesores repartidos geográficamente por toda España, por las 50 provincias y por cada una de las 8 especialidades técnicas que hemos tenido en estas tutorías. Consultor digital genérico, community manager, desarrollador web y móvil, consultor SEO/SEM, Big Data, inteligencia artificial, machine learning, robótica y ciberseguridad. En representación de todos ellos, quiero hacer 2 reconocimientos a 2 profesores. Lo hago en nombre también de Vicente de los Ríos, que ha sido el director del programa desde el inicio. Y vamos a hacer esa entrega, que parece conjunta, a Vicente, reconociendo su labor como tutora, en este caso del programa de transformación digital para el empleo en la especialidad de robótica, a Carmen Bartolomé Valentín Gamazo. Carmen, no sé si estás por ahí. Gracias, Carmen.
Como es un asalto, como no estaba previsto y no lo sabían, no les vamos a hacer hablar para que no, porque no, es absoluta sorpresa, por lo tanto no les vamos a hacer pasar ese trago. Bien, diploma reconociendo su labor como tutor, en este caso del programa de transformación digital para el empleo, en la especialidad, en este caso de ciberseguridad, le corresponde a nuestro profesor tutor en este tema, Miguel Ángel Pérez Sánchez. Por favor, Miguel Ángel. Muy bien. Sí, quedaos aquí, si queréis. Vamos a hacernos una foto. ¿No? ¿Hacemos una foto? Bien. Enhorabuena, enhorabuena a todos. Bueno, como los diplomas de los alumnos no han llegado, vamos a seguir con la mesa redonda. No vamos a saltar el orden, y hacemos la entrega de los alumnos al final, ¿vale? Para no robar tiempo. Es mejor eso que hacer un sorteo, ¿no? O sea, Sí. Venga. Bueno, pues vamos a pasar a la mesa redonda y luego anunciamos. Bien, la mesa redonda, como os decía, la va a moderar Vicente de los Ríos, que es el director de programas de transformación digital de la Escuela de Organización Industrial, de EOI, es un poco el que lleva el hilo conductor de todos los programas de transformación digital en la escuela y, por lo tanto, el que desde el inicio también ha estado en este proyecto. Todos los alumnos que estáis aquí le conocéis de cara porque es el profesor del primer módulo, que aparecía en el primer módulo del MOOC, el que hacía... Exacto, le retiramos el diploma, ¿vale? Entonces ya lo tenéis todos ya contextualizado, ¿de acuerdo? Él va a hacer un poco la presentación de los 4 ponentes que vamos a tener hoy aquí, ¿vale? Los 4 ponentes, por favor, acercaros ya a la mesa. Vicente, pues escuchamos desde ahora. Venga, pues muchísimas gracias, Emilio, y la verdad es que es un placer estar aquí, tan acompañado. La verdad es que cuando empezamos este proyecto, Emilio y yo no estábamos nada acompañados, porque estábamos cada uno delante de un ordenador y viendo la que se nos venía encima, ¿no? Y la verdad es que cuando ves que el programa se ha cerrado, ves la cara de gente sonriente, ves también a muchísimos mentores que os habéis implicado y habéis dedicado vuestro tiempo, pues bueno, pues dices, esto es de las cosas que merece la pena hacer cuando te levantes por la mañana un día lluvioso, ¿no? Entonces, bueno, quiero felicitaros a los alumnos, que creo que hay que ser conscientes de mucha gente ha empezado, mucha gente no ha tenido la constancia que habéis tenido vosotros de venir aquí, y también felicitar a los tutores porque mucha gente también ha empezado al principio y no ha tenido la constancia para acabar ofreciendo todo el apoyo y la ayuda, ¿no? El otro día me escribía una tutora y me decía, ha sido fantástico. Entonces, bueno, yo es con lo que más me quedo de este tipo de programas, ¿no? Cuando un alumno dice que fantástico, como me decía el otro día Alejandro, y una tutora como Epi me decía que fantástico, pues fenomenal, ¿no? Bueno, pues voy a presentar esta mesa redonda que hemos organizado y hemos intentado traer a 4 referentes en el tema de recursos humanos y sobre todo en el tema de la pasión, que yo creo que es un tema vital en este momento y con el auditorio que tenemos aquí, ¿no? De gente comprometida, gente que quiere también marcar el futuro y de gente que está apoyando a que estas personas creen el futuro. Entonces, os voy a presentar primero Carmen Bustos. Carmen Bustos es la CEO y la fundadora de Soulside, que ahora os contaré, ya lo definiré ella, porque a mí me cuesta a veces definir qué es Soulside, ¿no? Pero es un sitio fantástico, una empresa que se dedica principalmente a apoyar a las empresas en la transformación. Eso ya os contará. Aquí a mi izquierda tengo a Patricia del Oro. Patricia es la Chief Product Officer de The Venture City, que es una empresa que está trabajando con startups para fomentarlas en el ámbito latinoamericano. Y bueno, pues Patricia también nos contará un poquito lo que está haciendo. Siguiendo por mi izquierda, Alberto González Pascual, que Alberto es el director de transformación de recursos humanos en Prisa, en el grupo líder latinoamericano en medios de comunicación. Y a mi derecha, Jorge Aguirre, que es socio en People Advisory Service en EY, en Ernst & Young, en la consultora, y bueno, que él trabaja con muchísimas empresas, con lo cual hemos intentado pues reflejar lo que sea una gran empresa que contrata, una empresa que trabaja con startups que también contrata, una empresa que trabaja transformando empresas y una consultora que se ha metido en todo el mundo del ámbito digital y apoyando las transformaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que nos puede dar una buena visión, ¿vale? Entonces, si queréis un poco para empezar, lo que vamos a hacer es, os doy la palabra para que hagáis una mini presentación y también contéis un poco cuál es vuestra visión de lo que está pasando en el mundo del empleo, ¿vale? Empezamos por Patricia. Bueno, pues empieza. Bueno, yo la verdad es que se me oye raro, ¿no? Sí, bien. Es verdad que a lo largo de mi carrera profesional he visto diferentes áreas, ¿no? Empecé trabajando en empresas puramente tecnológicas en Estados Unidos y en Inglaterra, eBay, PayPal, suena a todos.
volví a España y me incorporé a una gran corporación como es Vodafone, como directora de transformación digital en Vodafone España, por lo que he visto la cara de la gran corporación, y ahora estoy en un Venture Capital. En un Venture Capital al final lo que hacemos es invertir en empresas tanto en seed como compañías que ya son más grandes, y lo que les ayudamos es a crecer, ¿no? Invertimos, como dice Vicente, en Latinoamérica, en Estados Unidos y también en Europa. Y yo lo que estoy viendo son cosas muy parecidas en todos estos tipos de compañías, aunque parezca que son muy diferentes, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de incorporar talento es gente con, yo lo diría en T, ¿no? Gente con un expertise específico en una de las áreas. Aquí ya habéis hablado de diferentes áreas, ¿no? Muy específicas, SEO/SEM, robótica, etcétera, ¿no? Pero luego también vemos una parte horizontal, que es gente con una visión amplia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de producto, ahora está empezando a llegar un poquito en España, y al final lo que se necesitan son perfiles multidisciplinares, o por lo menos con esa visión horizontal. Ingenieros con un poquito de visión de negocio y de diseño, gente de negocio sin miedo a hablar con la gente de ingeniería desde el principio. Entonces, vuelvo a decir, hay temas, ya os digo, esto me pasaba en Vodafone, esto pasaba en eBay, en PayPal, esto pasa ahora mismo en las startups. Se necesita gente con un skill muy deep y con una curiosidad por entender el resto de las cosas y cómo influyen dentro de lo que es su actividad del día a día, ¿no? Y falta mucho, ¿no? Ahora mismo, por ese expertise verticalizado y por esa visión 360, son perfiles difíciles de encontrar, y todavía, incluso en las empresas, y ya con esto me callo, o sea, es difícil de articular, ¿no? Las propias empresas muchas veces tampoco son capaces de articular que necesitan ese tipo de perfiles para poder desarrollar la actividad de una manera mucho más ágil y de una manera un poquito diferente a la manera más tradicional, ¿no? Perfecto. Alberto, cuéntanos tú, con tu experiencia multinacional. Bueno, hola a todos. Voy a ser muy breve porque prefiero ir a lo que me he preparado, ¿no? Y para fomentar la reflexión, ¿no? Yo creo que me podéis buscar en internet y ver lo que publico habitualmente y cuál es un poco mi posicionamiento de ideas, ¿no? En torno a este tema. Pero no sé si os traigo buenas noticias o malas noticias. Quizás, desde luego, creo que el combate va a ser muy crudo durante los próximos 10 años. Yo he estado investigando a nivel demográfico cómo va a estar el empleo en España de aquí al 2026, y lo cierto que por cuestiones puramente cuantitativas yo creo que va a haber una competencia como nunca antes entre los perfiles jóvenes, ¿no? Y los perfiles que se van a acumular a partir de los 50 años. Esto viene por el descenso demográfico en natalidad, ¿no? Que se ha tenido desde ya los años 90 hasta la actualidad, aunque es verdad que ahora ha decrecido el descenso. Pero estamos hablando que entre los 50 y los 65 años, hacia el 2025-2026, aproximadamente el 46% de los universitarios estará ahí acumulado, ¿no? Al mismo tiempo va a haber un descenso en universitarios, ¿no? Entre los 18 y los 39 años, un descenso en torno al 18%. Con lo cual eso nos aboca a las empresas a un modelo organizativo y cultural totalmente diferente. Por un lado, los perfiles más jóvenes van a ser interesantes, como siempre, pero van a tener que competir con gente con 15, 20, 30 años en una compañía, que van a tener mucha experiencia. El punto de inflexión va a ser si decidimos invertir los 1.000 millones, ¿no? que tenemos ahí para formación continua en las compañías, ¿no? Que es algo que en España tenemos ahí un déficit porque las empresas no los utilizamos, estamos muy por debajo, ¿no? de aprovechar el crédito bonificado que tenemos. Si lo vamos a aprovechar o no, es decir, mi recomendación para mi compañía es que vamos a tener que invertir en formación de una forma brutal en los próximos 5 años para tener a nuestra fuerza laboral perfectamente recualificada y competitiva. Porque efectivamente hay una escasez de talento, y ahora hablaremos de lo que significa talento para mí, ¿no? Como veo yo lo del talento, porque creo que es distinto a tener perfiles capacitados. Una cosa es que tengáis unos conocimientos, que podáis desarrollar un entendimiento, y luego está el concepto de talento, que es mucho más sofisticado y que probablemente las empresas, yo creo que en España, todavía no están midiéndolo adecuadamente. Entonces, este sería un poco el primer punto para poner encima de la mesa.
El segundo punto es que el descenso, por ejemplo, en perfiles directivos, ¿no?, en los próximos años va a ser una constante. Yo creo que vamos hacia modelos culturales y organizativos más horizontales, donde el empleo se va a concentrar en los profesionales, ¿no?, y, por supuesto, en los técnicos especialistas y con cualificación universitaria. Lo cual quiere decir que el modelo de autoridad jerárquica también yo creo que se va a empezar a trastocar. Y eso nos va a llevar, ¿no?, a elementos como los que hablaba mi compañera hace un momento, ¿no?, de las capacidades de diálogo, de comunicación, de colaboración interdepartamental, de ser mucho más, yo diría, mucho menos masculinos, ¿no? Yo creo que tenemos un problema también en las compañías a la hora de desarrollar la colaboración porque tenemos una educación muy masculinizada, ¿no? Y creo que esos elementos también va a haber que trastocarlos. Y si te parece, luego vamos... Tenemos tiempo. O sea que... Mira, Carmen, cuéntanos tu visión. ¿Qué es Sulside? Que les dejo aquí un poco intranquilos. Bueno, pues a ver, os cuento. Yo la verdad es que no tengo tanta experiencia en muchas empresas porque hace como 17 años fundé mi propia compañía y soy fiel a ella, así que sigo trabajando en Sulside, que es una consultora estratégica que es difícil de describir muchas veces porque cuando pensamos en las consultoras estratégicas, Jorge, bueno, pues tiene un enfoque muy humanista, ¿no?, que es un poco lo que yo quiero poner también encima de la mesa. Tiene un enfoque muy humanista porque todo nuestro approach está centrado en las personas. Nosotros, todas las soluciones, productos, servicios, estrategias que diseñamos están centrados por, para y con las personas. Es un enfoque muy colaborativo, ¿no?, como estaba contando Alberto, muy femenino, que me ha encantado esto que acabas de decir porque yo estoy profundamente de acuerdo que al final venimos de un entorno, ¿no?, donde la individualidad o el individualismo, ¿no?, donde la competitividad, ¿no?, nos cuesta colaborar. Entonces, bueno, pues para nosotros es fundamental el colaborar, el mostrarnos vulnerables, ¿no? Entonces es un enfoque pues muy humanista, como acabo de decir. Trabajamos en 3 ámbitos fundamentalmente, ayudamos a las organizaciones a contemporaneizar su visión. Yo creo que todos los datos que nos acabas de dar son maravillosos porque cuando tienes información pues puedes tomar decisiones. Y yo tiendo a ser muy optimista, ¿no? O sea, al final vivimos en un momento maravilloso, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? O sea, ser protagonistas del cambio me parece que es una oportunidad tremenda, que no muchos, ¿no? Mi padre no la tuvo. Entonces, ver cómo podemos hacer las cosas diferentes es fundamental y por eso el contemporaneizar esas visiones, ¿no?, de las organizaciones, qué sentido tiene hoy la banca, qué sentido tienen los seguros. Otro ámbito en el que trabajamos mucho es en el tema de cultura y luego en el tema de nuevos modelos de negocio, ¿no?, que es bueno, pues lo que acaba de decir Patricia, ¿no?, cómo podemos crear nuevas empresas dentro de compañías que están reflexionando sobre cómo va a ser su futuro. Y en el tema del talento, pues yo, por añadir cosas nuevas, añadiría el tema del humanismo. O sea, yo creo que estamos en un momento donde hace falta pensar y reflexionar de una manera mucho más profunda. Toda la aceleración que estamos viviendo, ¿no?, y la exponencialidad, pues al final nos lleva a hacer las cosas muy rápido y a no reflexionar y meditar. Y creo que con, ¿no?, el Agile, el Lean Startup, todo esto que es maravilloso, pero oye, a veces hay que tener un pensamiento mucho más profundo. Y eso, disciplinas, ¿no?, que vienen del mundo de la ciencia, las artes y las humanidades nos las dan, ¿no? El tener ese pensamiento crítico también creo que es muy importante. Creo que estamos en un momento donde tenemos un montón de información y de conocimiento a nuestra disposición y tenemos que ser capaces de discernir qué conocimiento es valioso o útil o no, o que realmente nos va a poder apoyar. Entonces creo que se nos olvida, ¿no?, esas las Marías del cole, ¿no?, la filosofía, ¿no?, o sea, determinadas disciplinas que las hemos dejado y ahora estamos todos, ¿no?, en la parte mucho más técnica. Me parece muy importante saber de robótica, pero me parece también muy importante saber de filosofía. Entonces, en ese T-shape, ¿no?, del profesional, creo que tenemos que ser muchísimo más transversales y que tenemos que no solamente tener los hard skills, sino los soft skills, que es lo que nos falta. Y a eso le sumaría la diversidad. La diversidad no solamente en temas multidisciplinares desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, pensar que nosotros en Sulside somos 18 personas y tenemos a gente que ha estudiado Bellas Artes, tenemos a gente del mundo del teatro, tenemos a gente que es tecnóloga, tenemos a gente que es
antropóloga, o sea, profesionales muy diversos, y creo que eso, en la complejidad en la que estamos, es fundamental y que a las organizaciones les cuesta muchísimo, ¿no? Porque al final, cuando no cumples un determinado patrón, parece que no, ¿no? Que vas a incomodar. Entonces, a mí eso me parece muy importante, recuperar el humanismo y movernos mucho mejor en la diversidad de pensamiento y en entender que puntos de vista completamente opuestos nos pueden llevar a sitios mucho más interesantes. Fenomenal, Carmen. El tema del humanismo lo recuperaremos luego, ¿no, Alberto? Que estamos ahí hablando y trabajando ese tema de la transformación digital. Jorge, cuéntanos. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo primero decirle a Alberto que menos mal que esta no te la habías preparado, porque si te la ibas a preparar... Digo la primera. Vale. Digo, vamos a tener poco espacio. La broma, ¿eh? Bueno, yo, vamos, como decía Vicente, soy Jorge Aguirre, trabajo en EY, llevo toda mi vida trabajando en consultoría, ya 20 años, con lo cual ya soy de los veteranos dentro del mundo de la consultoría, porque la gente no aguanta tantísimo tiempo, sobre todo en consultoras grandes. Y yo, la verdad, cuando se estaba escuchando y luego por alguna circunstancia que he tenido recientemente con gente del equipo, estaba pensando algunas cosas, ¿no? Porque cuando hablaba con Vicente, un poco para preparar también la mesa redonda, hablábamos de cómo ha cambiado el talento, ¿no? en los últimos años, y la verdad es que me doy cuenta que este fenómeno de los millennials, ¿no? Del que todo el mundo habla, yo creo que se nos está agotando ya el discurso, porque ya les veo cumplir 31, 32 años y empiezan a dejar de querer viajar porque se tienen que pagar la hipoteca, con lo cual empiezan a comportarse de la misma manera que nos comportábamos los que no somos millennials, con lo cual se nos agota un poco ese rollo de, oye, es que son diferentes y tal. Bueno, eso yo creo que es una de las primeras reflexiones. Creo que los millennials se van haciendo mayores, o lo vais haciendo mayores, y las circunstancias y las, digamos, personales, que en muchos casos generan una cierta revolución dentro de las organizaciones, pues están cambiando. Sí que es verdad que, y como decía Alberto, y al hilo un poco también de los cambios generacionales y de la multigeneracionalidad en las organizaciones, empezamos a ver ¿no? que hay 4, incluso en algunos casos ya se habla de 5 generaciones trabajando en paralelo, y ahí sí que se observan bastantes diferencias desde el punto de vista de talento, pero me refiero más a temas relacionados con expectativas de carrera profesional, incluso con formas de trabajar, ¿no? O también con el compromiso, ¿no? Con una empresa, o cómo uno visualiza su carrera profesional. Yo siempre, hay alguna persona por ahí que ha estado en mis clases, siempre pongo un ejemplo que escuché en algún foro, en el que hablan que los baby boomers de media trabajarían, o cuando se retiren habrán trabajado en 1 o 2 compañías a lo largo de su vida. La generación X, pues trabajaremos en 3, 4, 5, y las generaciones posteriores, millennial, generación Z y demás, pues trabajar en 4, 5, 6, pero a la vez, ¿no? Porque se empieza de alguna manera a transformar el entendimiento de lo que es el trabajo, ¿no? Y esto me lleva a una reflexión que va un poco más allá, ¿no? Creo que las organizaciones tenemos que empezar a pensar en talento no en clave de propiedad, sino de acceso, ¿vale? Creo que es importante que y ya hay fenómenos, ¿no? muy avanzados, sobre todo en países anglosajones, ¿no? Como la famosa gig economy, que no es nada más que los freelance de toda la vida, pero estructurados de una manera un poco mejor a través de la tecnología y demás, que están cambiando el panorama del talento y que están llevando a las organizaciones a reflexiones pues de este tipo, ¿no? Yo tengo que tener determinados perfiles que son muy caros y que son muy difíciles de encontrar en plantilla, o solo necesito tener acceso a ellos, ¿no? Yo creo que son reflexiones interesantes. Y luego, al hilo de lo que comentaba Carmen también, es verdad que la tecnología se está diseminando y está inundando nuestra manera de trabajar, y cualquier empleo se dice, ¿no? Que corre riesgo de ser de alguna manera sustituido por tecnología. Estoy absolutamente de acuerdo de que tenemos que empezar a pensar sobre todo en aquellas capacidades que nos hacen más humanos, ¿no? Y que realmente son las que van a marcar la diferencia en el futuro, porque un robot de otro va a ser difícil de diferenciarse, ¿no? Pero yo creo que hay ese factor humano y esas capacidades, si queréis, más soft, y esas profesiones o esos estudios, o ese talento, ¿no? Pues de filosofía, de antropología,
o si queréis la diversidad, ¿no? en el trabajo, yo creo que va a ser uno de los factores que va a marcar la diferencia entre las empresas que tengan éxito y las que tengan menos éxito o sean una commodity, ¿no? Bueno, hay un tema que yo quería sacar y bueno, que lo estoy viendo últimamente y lo he incorporado a las clases que doy, es que de alguna manera cada uno como persona tenemos dos papeles, ¿no? Un papel como demanda, como consumidores, y un papel como oferta, como trabajadores, ¿no? Entonces yo la sensación que tengo, y lo que quería compartir con vosotros, a ver cuál es vuestra opinión, es que de alguna manera los jóvenes sí que han cambiado radicalmente lo que es la parte de demanda. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que cómo se consume, cómo se demanda, cómo se come, cómo se viaja, cómo se transporta, cómo lo habéis cambiado totalmente. La duda que tengo es hasta qué punto, desde el punto de vista de oferta, como empleados habéis cambiado tanto, ¿no? O sea, yo estoy convencido que desde luego hay empresas, pues, como puede ser Google, que la forma de posiblemente que tiene de interactuar con sus empleados es muy parecida a cómo interactúa con sus clientes, ¿no? O sea, lo que ofrece, pero me cuesta más ver, por ejemplo, las empresas tradicionales. Creo que los jóvenes ahí tienen menos cancha para poder cambiar realmente o a cambiar el mundo del trabajo. Entonces, no sé qué pensáis de esto. ¿Hasta qué punto están cambiando? ¿El joven ha sido capaz de cambiar la empresa o es la empresa la que cambia al joven? Yo soy pesimista, ¿no? por ahora. Creo que el joven todavía no tiene la capacidad para transformar la cultura de la empresa. Espero que nuestra generación, ¿no? Cuando lleguemos ya, no lo sé, algunos, ¿no? a estar al mando de las empresas, o que nuestra generación que está fundando nuevas empresas pueda ser un detonante, ¿no? para que se empiece a producir un cambio mucho más sostenible, ¿no? Porque yo creo que en las grandes empresas, desde luego, todavía yo no lo observo. Y me habéis traído, perdonadme, el ejemplo, ¿no? de la obra de Sófocles con Edipo, ¿no? Edipo cuando llega a las puertas de Tebas, ¿no? y la esfinge, ¿no? que está matando a todos los jóvenes porque tienen que resolver un acertijo, y el acertijo era este de qué criatura camina a 4 patas y después camina a 2 y después camina a 3. ¿no? Y ya digo que toda la juventud de Tebas estaba muriendo, ¿no? hasta que llega Edipo, ¿no? y la resuelve y dice, no, es el hombre. Ese concepto de fondo era que, desde mi punto de vista, tanto en las sociedades como en las empresas tenemos que buscar soluciones absolutamente intergeneracionales. Yo creo que es un error buscar soluciones para que los millennials o la gente de menos de 30 años se pueda sentir confortable. Tenemos que conseguir una transformación mucho más radical, ¿no? Y entonces, habéis hablado del individualismo. Yo creo que ese es un elemento clave. Y creo que empresas incluido empresas digitales, ¿no? como Facebook o como Google, yo cuando veo un poco la literatura científica o la información que se filtra, en el fondo siguen teniendo ese problema. Incluso teniendo ellos una cultura donde exigen a las personas que se desarrollen creativamente, ¿no? y que tengan iniciativa, resulta que luego hay problemas de convivencia y hay problemas de que el talento realmente no se destapa, no es aprovechado convenientemente, el talento también se les fuga, y tiene mucho que ver con esa gestión que tenemos de hacer las cosas en donde el individuo busca su propia, de una manera muy narcisista, su satisfacción, sus intereses, etc. ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos tiene mucho que ver, lo que está pasando en la sociedad española en otros ámbitos también tiene mucho que ver, y eso llega a las empresas. Porque los jóvenes son luego los que os incorporáis aquí, pero los jóvenes no venís limpios, ¿no? Los jóvenes pasáis por vuestra familia, pasáis por la escuela, pasáis por la universidad, pasáis por vuestros hermanos, por vuestros tíos, y al final cuando llegáis a la empresa tenéis todo ese fantasma, ¿no? todo ese pasivo como el que tenemos los que ya estamos en la compañía. Por lo tanto, soy pesimista al mismo tiempo que creo que necesitamos una especie de energía revolucionaria. Esta mañana estaba leyendo una entrevista de Kevin Durant, ¿no? Yo soy un fan de la NBA, ¿no? Pero creo que a lo mejor con este ejemplo me entendéis perfectamente. Y decía un poco Kevin Durant a qué dedica su tiempo libre. Y dice que él es un fanático del baloncesto. Es decir, termina de entrenar, ¿no? Se va a su casa y se pone a ver vídeos de Michael Jordan, de Kobe Bryant y de los rookies que están debutando, y se tira desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde viendo vídeos. Es decir, él vive para eso. Y ahí yo veía el concepto de creatividad, ¿no? Del que hay un déficit brutal, y hay un déficit en las escuelas, hay un déficit en las universidades. Yo doy clases en las universidades y el nivel de creatividad es muy bajo. En las empresas, lo que yo he medido en mi empresa es que también es igualmente bajo.
porque estamos condicionados por el corto plazo, por el entregable, por lo que es rentable de manera inmediata, etc. Entonces la creatividad tiende a ser absolutamente anulada. La creatividad tiene 3 fases, que es una, observar el objeto que deseamos, ¿no? Hacernos que nos resulte muy familiar y luego generar descubrimientos originales. Bueno, pues yo lo que he hecho en falta es, cuando incorporamos a gente, que realmente tengan una vocación absolutamente enfermiza por aquello para lo que van a trabajar. Y probablemente es muy difícil encontrar estos perfiles, pero tiene mucho que ver también por cómo se han ido gestionando un poco toda su carrera a nivel formal de educación hasta que nos llegan a nosotros. Y me parece que es un problema estructural que vamos a necesitar todavía mucho tiempo para resolver. Patricia, tú que estás trabajando con gente joven, con startuperos que posiblemente tienen que ser más creativos, ¿cómo lo ves? Fíjate, a ver, yo lo que sí que he visto es, bueno, la energía y la manera de trabajar de la gente en una compañía pequeña, una startup, es muy diferente a una gran corporación. Lo que sí que vemos en las compañías que van creciendo, ¿no? Nosotros también trabajamos con empresas que de repente hacen una ronda de inversión muy grande y empiezan a hacer esas grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que volvemos mucho, cuando empiezan a profesionalizarse esas startups, empezamos a poner encima de esas compañías unas estructuras antiguas, desde el punto de vista de un poquito más de orden, ¿no? Es verdad que hay nuevos modelos, ¿no? No sé si habéis oído hablar del modelo de la holocracia, que Zappos ha intentado meter. Bueno, son nuevas formas que se están probando y como todo en esta vida hay que probar, han funcionado, algunas compañías se han echado para atrás, pero son nuevos modelos que se están probando, ¿no? Yo soy un poquito más optimista. En compañías grandes en las que he trabajado sí que se tienen en cuenta programas para la juventud, ¿no? Para darles otro tipo de carrera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es verdad que es muy difícil gestionar las expectativas de todo el mundo con la realidad y las necesidades reales de la compañía, ¿no? Al final ninguna compañía es una ONG, ¿no? Entonces, balancear eso no es muy fácil, pero luego además da mucho miedo el abrir posiciones nuevas, ¿no? Pues por ejemplo, cuando tú me decías antes, sí, compañías como Facebook y tal también tienen problemas, evidentemente, ¿no? Al final sí que es verdad que en las compañías en las que yo he estado vuelven a esos métodos antiguos en la que la manera de crecer es gestionando equipos. ¿Por qué? ¿No? También puede haber gente muy buena, muy senior, con una carrera igualmente satisfactoria, incluso desde el punto de vista económico, si son especialistas, con ese tiempo, como tú decías, de esa creatividad, de ese espacio, de ese pace, ¿no? Entonces, eso ahora mismo en algunas compañías existe, pero da mucho miedo a que realmente abrir esas puertas, ¿no? Y hay un tema de incentivos de todo tipo, ¿no? Al final la gente lo que hace es, bueno, depende de lo que se incentiva, es lo que al final, lo que la gente reacciona. Y vuelvo a decir, no solo son incentivos económicos, ¿no? Entonces, en el cortoplacismo lo que sí que vemos son compañías que a medida que van creciendo, incluso hacen el IPO, empiezan a tener que dar resultados cada 3 meses y eso mata la creatividad de las compañías, porque a no ser que haya un CEO lo suficientemente potente y con el riesgo y con los guts, no sé cómo decirlo, las narices, de decir, señores, un Jeff Bezos, que es el caso extremo, ¿no? Pero decir, no, señores, vosotros tengo que dar resultados cada 3 meses, pero vamos a aguantar el tirón y vamos a apostar realmente por lo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en eBay y pensábamos, ¡buah, estos de Amazon están muertos! En 2 años hicimos así de dónde se habían ido esta gente y dónde están ahora, ¿no? Y porque hubo gente que apostó a largo plazo y el top management fue suficientemente valiente para apostar a largo plazo, ¿no? Y ese es un tema que es de todas las generaciones, es apostar a largo plazo por una visión y hacer lo que realmente creen que en el negocio tiene que ser, ¿no? Entonces, volviendo un poco que sé que me he ido, ¿no? Pero soy optimista. Hay maneras de hacerlo, ahora mismo no hay una receta perfecta, yo creo que nunca ha habido una receta perfecta, lo que hay que hacer es probar, lo que sí que veo mucho en las startups, y nosotros trabajamos con ello mucho, es en el tema de validar hipótesis, hacer hipótesis, validar cuanto antes, aprender e ir evolucionando, que eso no está muy bien visto, sobre todo aquí en España, y lo que hay que hacer es explorar, ¿no? Y ver cómo se puede hacer que realmente la gente pueda crecer en un ámbito laboral que está fuera, que no sea solamente el crecer porque tener un equipo sea el endpoint de una carrera profesional, ¿no? Pero... Perfecto. Tú, Carmen, ¿cómo ves este tema? ¿Optimista? Tú no puedes decir pesimista porque tú eres optimista. No, yo soy optimista, pero te entiendo perfectamente, Alberto.
A ver, yo quiero hablar de 3 puntos, ¿no?, que habéis mencionado y profundizar un poquito en ellos. Para mí el reto de este siglo es humanizar el mundo, humanizar las organizaciones, ¿no? Hablabas tú antes, Jorge, de cómo podemos destacar, ¿no?, frente a la automatización o en torno a la tecnología, ¿no? Y es curioso cómo a las máquinas cada vez se les pide que sean más humanas y cómo a las personas lo que se nos exige es que cada vez nos comportemos más como máquinas, ¿no?, que seamos eficientes, que seamos productivos, que seamos, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran retazo, y es un retazo porque los patrones, ¿no?, los modelos que se nos piden luego económicos de rendimiento, los resultados, todo, pues al final lo que están exigiendo es productividad, resultados, o sea, te olvidas de la parte humana. Entonces, cuando el talento joven se incorpora a una compañía, pues para mí el reto es cómo no pierdes, que es verdad que durante toda la vida, o sea, yo siempre pienso que el ser humano es creativo por naturaleza, nacemos creativos. Otra cosa es que efectivamente a través de la educación y de todas, ¿no?, las experiencias que vamos teniendo, pues aparcamos nuestra creatividad, dejamos de sorprendernos, ¿no?, dejamos de ser curiosos. Pero eso, cuando empiezas a trabajarlo, ¿no?, realmente surge. El problema es el contexto en el que estamos. Y ese contexto es el que creo que limita muchísimas veces la creatividad. O sea, que pensamos que es que alguien se incorpora a la organización y no es creativo, y realmente es que el problema es que el contexto, cuando te incorporas, es que ya directamente te embulles y dices, joder, ¿para qué voy a ser creativo? ¿Para qué voy a pensar?, ¿no? Y eso me parece que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el contexto. O sea, le pasa lo mismo a una persona de 50, de 60, ¿sabes?, que tiene una experiencia y unos conocimientos abrumadores, que a una persona nueva, ¿no?, y que realmente está un poco virgen porque es la primera experiencia profesional, pero que llega y que el contexto le impide ser creativo. Y eso yo lo relaciono, y es una hipótesis muy personal, ¿vale?, con el tamaño de las organizaciones, ¿no? A mí me parece muy difícil gestionar o liderar organizaciones de una manera humana cuando las personas son, o sea, cuando es cuando el tamaño es muy grande, ¿no? Y ahí es donde me parece que se pierde esa humanidad o esa riqueza. Pero yo sí que creo que la gente joven, la gente mayor, todo el mundo tiene muchísimo que aportar, y muchísimo que aportar en el contexto en el que estamos hoy. Y yo, por lo menos, que no me gusta caer en los tópicos, ¿no?, ni en las generalidades, pues creo que hay gente joven que se toma el trabajo de una manera completamente diferente. Yo tengo en el equipo personas que me dicen, mira, Carmen, es que yo necesito irme 2 meses, ¿no?, por ahí y no estar trabajando. Y yo digo, pues fenomenal, pues vete 2 meses y ya luego vuelves y sigues trabajando. Y gente que ve el trabajo de una manera mucho más, no sé, como lo solemos ver todos los demás, ¿no?, que vamos todos los meses, todos los días, y que no necesitamos esto. Entonces, caer en los tópicos, ¿no?, hablabas de los millennials, tal. A mí me parece que el ser humano es muchísimo más básico en esencia, y que todos tenemos las mismas necesidades en esencia. O sea, nos encanta caer, ¿no?, en estas generalidades, pero creo que el ser humano al final necesita sentirse querido, necesita sentirse útil, necesita poder crear, ¿no? Y lo necesita una persona que tiene 60 y lo necesita una persona que tiene 20. O sea, en esencia lo necesitamos. Es verdad que, claro, que los comportamientos cambian, porque cuando de repente ves que ya no vas a poder trabajar toda la vida en una misma compañía, pues dices, oye, pues cambia mi mindset, ¿no? Pero creo que nos tenemos que adaptar y que tenemos que sacar lo mejor, y siempre tratando de fomentar la parte más humana de la compañía, porque creo que es la que más resultados va a dar a medio y largo plazo, sobre todo resultados diferentes. Estoy contigo en que no vamos a llegar a lo mismo, pero es que yo creo que estamos en un modelo que está absolutamente agotado, y que crecer, pues no creces respetando, ¿no?, muchas cosas que no solamente son el medio ambiente con el tema del cambio climático. Y a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo pensar que el 80% de la población occidental que trabaja en organizaciones, la principal, o sea, está disengaged, y la principal causa bueno, la primera enfermedad, ¿no?, que tenemos hoy en día es la depresión, y es fruto de la desconexión que tenemos con el trabajo. Entonces yo pienso, joder, como organización yo me plantearía cuál es el impacto que estoy teniendo en la sociedad, ¿no? Entonces me parece que bueno, yo también me he ido por las ramas, pero que hay que ir a la esencia del ser humano. No, Tienes micro.
Bueno, yo voy a ver si soy capaz de recordar la pregunta, ¿no? Que tenía que ver con... El talento joven, Sé creativo, sé las creativo. necesidades. talento joven, tal, si están siendo capaces de impulsar, ¿no? el cambio en las organizaciones. Yo creo que sí, yo creo que sí que están siendo capaces de hacerlo, aunque no sé si hay una correlación real entre sus intenciones y lo que está ocurriendo. Creo que hay bastante esnovismo en las organizaciones, todo el mundo ahora quiere ser digital, todas las grandes compañías quieren ser Google, todas las grandes compañías quieren ser una startup. El otro día me decía un amiguete que es compañero, además trabaja en innovación, dice, esto es como si tu abuela quiere ser adolescente. Pues oye, se puede vestir en Zara, pero es que va a seguir siendo una abuela, ¿sabes? Y le van a seguir doliendo los huesos, va a seguir teniendo reuma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay para mí el gran reto es ser capaces de gestionar las expectativas de ese talento joven, ¿no? Que se incorpora con muchas ganas, que además creo que tiene mucho talento, que tiene una serie de skills que quizás pues nosotros no teníamos, otras generaciones no tenían, y que en ciertos momentos se pueden encontrar desencantados y frustrados en entornos de trabajo, como decía Carmen, pues mucho más rígidos o como comentabais antes, ¿no? en organizaciones más jerárquicas, ¿no? Sí que es verdad que, por lo menos en mi experiencia, se les está dando más voz, se les está dando más oportunidades de tomar las riendas de su carrera profesional, de elegir el tipo de proyectos en los que están, de cumplir tanto sus expectativas profesionales como personales. Pero yo entiendo que hay muchas veces que hablas con directores de recursos humanos y la gente se queja, ¿no? Y dice, joder, macho, ¿por qué un chaval prefiere irse a trabajar a una startup que venirse a trabajar aquí al IBEX 35? Pues pregúntatelo tú, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga, no? Entonces, pero entiendo que todas las estructuras que hay dentro de las organizaciones al final acaban limitando mucho la creatividad, al final pueden acabar desencantando a gente que viene con muchas ilusiones. Y yo creo que ahí nosotros sí que tratamos de trabajar mucho con, por lo menos a nivel más personal con nuestros equipos, un poco la resiliencia, ¿no? Porque es verdad que creo que es una generación muy soñadora, o por lo menos la gente con la que me relaciono yo, y que en muchos casos se topa con la realidad y les genera una frustración bastante relevante, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, o por lo menos, y digo, esta es mi experiencia personal con los equipos y con la gente que tengo, ¿no? Ahora más que nunca creo que lo que compromete y lo que engancha al talento, al buen talento, es el proyecto y el jefe, ¿vale? Y eso es algo que hay que ser capaz de trabajar muy bien, de que el proyecto sea inspirador, que haya un propósito detrás. La gente ya no quiere ir a trabajar por trabajar, le gusta hacer cosas relevantes, que tengan una contribución, un impacto que sea visible y que incluso pueda trascender más allá del mero entregable, ¿no? Como hablabais antes por aquí. Y luego creo que la manera de dirigir a este tipo de talento tiene que ser absolutamente distinta. De nuevo, hay que dar mucho más espacio, más empowerment, y eso no siempre es sencillo, ¿no? Sobre todo en organizaciones grandes. Por eso entiendo que pues a veces una persona se sienta más cómoda en entornos, pues si queréis, más reducidos, de startup, más flexibles, más ágiles, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora lo que yo quería era pediros, bueno, una contribución a las personas que están sentadas aquí, bueno, realmente a todos, ¿no? Porque aquí hay dos tipos de jóvenes, ¿no? Jóvenes en edad, y muchas de las personas que veo aquí que han sido tutores son jóvenes en espíritu, ¿no? O están reinventándose, ¿no? Porque veo aquí muchas caras y muchos estáis reinventando, que os conozco. A ver, Patricia, un consejo que le dices a los jóvenes estos de cómo sobrevivir, cómo que les vaya mejor, cómo ser más felices en la vida, desde tu experiencia, ¿eh? O sea, no, oye, pues son preguntas interesantes, ¿eh? A ver, yo creo que hay dos partes fundamentales. Una es flexibilidad. Las cosas van a cambiar mucho y van a seguir cambiando mucho, sobre todo... Ahora estoy. Dos cosas. Van a seguir cambiando mucho, ¿no? Y esto cada vez va más rápido. Entonces, sobre todo la gente que se quiere dedicar y estar más cerca de la tecnología, esto va a ser todavía más, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en tecnología, el móvil apenas, pues eso, no era para hacer llamadas, imaginaros lo que ha sido ahora, y tampoco es que soy tan mayor y ha pasado tantos años,
y no me quiero ni imaginar lo que va a ser en 5 años, no te digo 15, 20, en 5 años, ¿no? Entonces, flexibilidad, tener muy claro que no tener miedo a aprender cosas nuevas continuamente, porque esto va a seguir pasando, y ser capaz de gestionar además, aparte de eso, la propia incertidumbre, ¿no? Que yo creo que eso da mucho miedo, ¿no? Sobre todo cuando los que sois más jóvenes, vuestros padres, a mí mi padre nunca ha entendido lo que he hecho y cada vez menos, el pobre hombre, ¿no? Y te genera, ¿no? Todo tu entorno te genera también esa incertidumbre de, oye, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que va a ser de mí? ¿No? Entonces hay que tener esa seguridad de decir, oye, yo soy consecuente, yo soy una persona profesional, no tengo miedo a aprender cosas nuevas, a ser flexible, a buscarme la vida, porque esto es lo que vamos a tener que hacer todos en algún momento, y ser también, estar seguros de vuestras fortalezas y de dónde podéis aportar, ¿no? Yo creo que fundamentalmente eso, no os puedo decir, no, pues robótica, que es súper importante, va a ser la pera. Bueno, pues sí o no, ¿no? Para mí eso es fundamental, pero sobre todo gestionar la incertidumbre, ¿no? Que yo creo que yo todavía, y yo tengo que reconocerlo, a mí a veces todavía me pasa, ¿no? Decir, ostras, esto... y yo creo que es fundamental de cara a poder gestionar tu vida y ser feliz en el proceso, ¿no? Alberto, tú. Lo he puesto fácil, ¿eh? Bueno, os voy a comentar porque he visto una película que me ha conmovido mucho este fin de semana y creo que refleja el mensaje que me gustaría no solo daros a vosotros, que lo he hecho también en las clases que he tenido en la universidad esta semana. Se llama 22 de julio, está dirigida por Peter Greengrass, es sobre los atentados en Oslo, en la isla de Utah. Sabes que allí pues, un nacionalista, ¿no?, absolutamente enajenado, ¿no?, pues asesina a 80 menores. Al inicio de la película están en un campamento, ¿no?, pues, vienen de familias pues, de varios partidos, ¿no?, generalmente partidos progresistas, ¿no?, de Noruega, y vemos a uno de los protagonistas que está en un atril como este, ¿no?, dirigiéndose también a una audiencia, y están haciendo un ejercicio de retórica, ¿no? Por cierto, una competencia absolutamente en declive, ¿no?, y que deberíamos de recuperar, ¿no?, profundamente a nivel institucional, ¿no? Y entonces él está explicando cómo es el modelo de sociedad en el que él vive. Y entonces él defiende el multiculturalismo, ¿no?, como que en su localidad ha tenido éxito, ¿eh? Han conseguido un modelo de convivencia entre 4 religiones distintas y 12 nacionalidades, y está orgulloso, ¿no?, de cómo lo ha aprendido y de cómo lo ha practicado y de que el modelo funciona. Entonces una compañera, ¿no?, con buena intención, ¿no?, le hace una pregunta. Dice, claro, pero tú donde vives sois 1000 personas. ¿Cómo vas a implementar este modelo de convivencia, ¿no?, en todo Noruega, ¿no?, que somos más de 8 millones de personas, ¿no?, y efectivamente somos todos muy distintos? Y entonces el chaval, a través evidentemente del guión, ¿no?, que escribe Peter Greengrass, ¿no?, le da una contestación para mí extraordinaria, ¿no? Dice, será difícil, pero no me preocupa, ¿no? Lo importante es que tengo el concepto, que tengo un concepto, que lo entiendo y lo defiendo. Entonces, mi consejo es que es muy importante la teoría, es muy importante la visión trascendental o humanista, es muy importante que tengáis una aportación distinta que no sea de un pragmatismo absoluto. Creo que necesitamos la especulación porque en la creatividad también está la capacidad para especular, ¿no? Y eso yo creo que es lo que tenemos que recuperar. Por supuesto, poder especular con capacidad de influencia os exige un montón de cultura, ¿no? Haceros realmente perfiles cultos, convertiros en ciudadanos realmente activos, ¿no?, y que podáis exigirnos a los que estamos por encima vuestra absolutamente todo lo que deberíamos de cumplir y no estamos cumpliendo, ¿no? Entonces mi consejo iría por esa línea, ¿no?, de que tengáis vuestro propósito, ¿no?, y que lo defendáis aunque solo esté en un plano ideal. Fenomenal, Alberto. Carmen. Bueno, me ha encantado, Alberto, ¿eh? Me ha encantado, te lo juro. Suscribo 100%. Voy a intentar aportar algo nuevo. Yo recomendaría a todos los que estáis aquí que invirtáis tiempo en conoceros a vosotros mismos. Porque vamos por la vida, ¿no?, y muchas veces no paramos y sabemos qué nos gusta, qué se nos da bien,
en qué podemos mejorar, y el autoconocimiento me parece que para progresar es fundamental, y un autoconocimiento honesto. Y luego, te la voy a quitar, Jorge. Bueno, yo estoy acostumbrado, ya siempre estoy el último. O sea que... No, pero, a ver, ligado a la especulación, y al ser alguien culto, transitar nuevos modelos de pensamiento. O sea, seguimos en pleno siglo XXI con el tema de la especialización. Cuando de repente ves cómo piensa un músico, cómo piensa un matemático, cómo piensa, ¿no? O sea, profesiones que no tienen absolutamente nada que ver a lo que tú estás haciendo, de repente activas en tu cerebro otras partes. Entonces, la diversidad también en el aprendizaje me parece fundamental. Y la que te voy a quitar es la resiliencia. O sea, yo creo que, y esto se lo digo más a los jóvenes, o sea, yo lo que sí que me encuentro en la gente joven es una falta de resiliencia brutal. O sea, me aburro súper rápido, desconecto súper rápido, me canso, no lucho, perdonadme, ¿no? Porque no, he dicho que no me gustaba generalizar, y tengo una hermana de 20 años, pero la resiliencia también es, para gestionar esa incertidumbre, es fundamental, y sobre todo para los tiempos que vienen, ¿no? Y esa resiliencia la conecto, y ya me callo, con el conflicto. El conflicto, ¿no? Yo tenía un padre súper autoritario, seguramente vuestros padres, no lo sé, no eran tan autoritarios como el mío, y si algo he aprendido de ese autoritarismo es a saber moverme bien en el conflicto, y a que el conflicto no me haga pequeñita. Entonces, la única forma de crecer también es saber, desde el respeto, desde el cariño y conociéndose a uno mismo, trabajar el conflicto, porque el crecer es tener esos conflictos personales, tener esos conflictos internos, y muchas veces también lo que veo es que os cuesta mucho, ¿no? Que cuando veis conflicto vais para otro lado, ¿no? Intentáis coger atajos, y es la única forma de crecer. Esta es mi humilde aportación. Tengo. Bueno, yo creo que mi recomendación sería que os focalizarais mucho en lo que yo considero, y creo que además muchas organizaciones lo consideran, la capacidad clave para sobrevivir en el futuro, que es aprender a aprender. Creo que ese concepto de lifelong learning, de estar permanentemente aprendiendo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que los que somos de generaciones anteriores, intento no incluirme porque trato de seguir aprendiendo, pero es verdad que el modelo de aprendizaje era: los que tenían o teníamos la suerte de poder estudiar una carrera universitaria, acabamos nuestra carrera, nos incorporábamos al mundo laboral, y quizá cuando teníamos 7, 8 años de experiencia, pues hacíamos un Executive MBA o algún programa, digamos, de posgrado, de especialización, y desde los 30 hasta los 65 años no volvías a tocar un libro, ni a estudiar nada, ni nada de esto, ¿no? Creo que tal y como está, a la velocidad a la que va ahora el mundo, en el que cualquier conocimiento, cualquier tecnología, cualquier disciplina se queda obsoleta en 5 minutos, lo que hoy es una tendencia, mañana está pasado de moda, tener la capacidad de reinventarse, de estar permanentemente aprendiendo y de renovar esos conocimientos, creo que es la única manera de sobrevivir en un entorno de trabajo tan exigente. Ligado a esta velocidad, y aunque me haya quitado Carmen lo de la resiliencia, quiero decir que, y es algo que sí que veo y que está conectado también con lo que comentaba Carmen, creo que quizá por ese entorno en el que vivimos, en el que todo es instantáneo, todo va a mucha velocidad, etcétera, veo demasiadas prisas en la gente, ¿vale? Veo que la gente quiere dar el siguiente paso cuando todavía no ha consolidado, cuando todavía no ha puesto los 2 pies en el suelo, en el paso actual, que quieren seguir avanzando sin haber consolidado lo que todavía están haciendo en ese momento. Entonces yo lo que os recomendaría es que, aunque queráis tener una carrera profesional ambiciosa, y la ambición está muy bien y rápida, etcétera, etcétera, que tratéis de consolidar, porque de verdad no hay nada peor y no hay peor sensación en una organización que ver a alguien que se cree que ya ha llegado cuando todavía está a medias, ¿vale? Entonces, bueno, esos serían mis dos consejos. Bueno, pues yo ahora también voy a opinar. Bueno, pues yo os lo voy a contar en base a... os lo he comentado a algunos, estoy escribiendo un libro, bueno, he acabado un libro, lo voy a publicar en enero, y dentro de ese libro, que lo he compartido, que es culpa de Carmen, que me lío en una historia y esto acaba en un libro, ya os contaré el final,
digo que hay 10 cosas importantes para poderte reinventar. Hay 5 que son antes de que tengas la necesidad o la obligación de reinventarte y 5 que son ya después de que tienes un problema y te tienes que reinventar, ¿no? Puede haber gente que piense que cuando el libro se llama El misterio de reinventarse, el libro tiene que ayudar a personas que se tienen que reinventar ahora, ¿no? El libro lo que quiero es ayudar a las personas que todavía no sabéis que vais a tener que reinventar en el futuro, ¿no? Y las 5 primeras cosas que digo, que creo que son muy importantes a raíz de todo esto que estamos hablando, la primera es que el desarrollo profesional es una responsabilidad vuestra, ¿vale? No es de vuestra empresa, no es del director de recursos humanos. Yo nunca creo que ninguna empresa dice que la responsabilidad es desarrollaros. La única responsabilidad que tienen por compromiso firmado que tienen es que el día que te despiden te indemnizan con un número de días, pero no pueden responsabilizarse de ciertas cosas. Creo que el desarrollo profesional es un tema totalmente individual vuestro y he visto a mucha gente que no se ha preocupado. La realidad es que vosotros sois aquí porque habéis tomado una decisión totalmente activa y una actitud de querer desarrollaros. Ahí en la calle hay cientos de miles de personas que tenían el mismo derecho que vosotros para estar aquí y no han estado. Y Miguel está por ahí y Emilio está por aquí, nos pasamos todos los días intentando que la gente venga aquí. Hay muchísima oferta, lo decía Alberto, en las empresas. O sea, no creo que haya un problema en este momento de formación de dinero. Segundo tema es, lo habéis dicho varios, ten curiosidad, nunca dejes de aprender. O sea, es que esto es constante, o sea, todos los días aprendemos y creo que es muy relevante. El tercer tema, la importancia de las relaciones humanas. Que, mirad, aquí estamos 5 personas que bueno, pues que yo pensaba que nos conocíamos entre todos, ¿no? Yo los conozco a todos, claro, por eso están aquí. Y ellos han aparecido en mi vida, en diferentes momentos de mi vida, de circunstancias a veces totalmente casuales, ¿no? Yo a Patricia la conocí en Londres en un evento de McKinsey. Nos conocíamos y estábamos en el mundo de telco. A Alberto le conocí aquí como cliente nuestro y bueno, a Jorge le conocí hace muchos años en Telefónica con Everest y a Carmen la conocía en una propuesta y después de eso me acabo haciendo que escriba un libro, ¿no? Y al final, ahora cuando les veo, son personas que están totalmente dentro de lo que es mi red profesional, de mi red personal, amigos, gente que le digo que venga aquí un jueves a las 11 de la mañana y dejan lo que tienen que hacer para venir aquí para estar con vosotros, ¿no? Y mucha más gente. Cuarto tema, ser persona y no personaje, lo que decía Jorge, ¿no? Que al final no podéis dejar de ser la persona que hay ahí, no, ni la ambición, ni cuando os va bien ni cuando os va mal. En muchos momentos os vais muy bien y en muchos momentos os van a ir muy mal. Y muchas veces vais a ser juguete roto, ¿no? Y por último, para mí me parece el más importante y es el tener cultivar el espíritu de servicio. O sea, y lo ligo ya por el punto humanista, ¿no? para acabar, y es que creo que vivimos en una sociedad en que la gente ha puesto por delante sus derechos antes que sus obligaciones. Y creo que si no hacemos todos un esfuerzo por estar aquí, o sea, que hay mucha gente que está hoy aquí, pues viajando, viniendo de fuera, que se ha puesto de mentor vuestro para dar su tiempo, gran parte de su tiempo, que no está, por decirlo de alguna manera, retribuido económicamente, ¿no? En el sentido de que el dinero que a lo mejor es tu tiempo es mucho más que lo que puedes retribuirte, ¿no? Pero es el cariño, es el esfuerzo, es el compartir, es el decirte las cosas claras, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Entonces creo que eso no se hace cuando se tiene 40, 50 años, eso se hace cuando se tiene 14, 15, 16, 17, 18, y si lo haces así, pues tendrás una vida mucho más feliz y posiblemente cuando tengas 50, 60 estarás activo, te podrás reinventar y además te darás cuenta que has hecho muchas cosas y que has contribuido a la sociedad. No sé si tenemos tiempo para una pregunta. Terminamos. No, terminamos ya. Bueno, agradeceros, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, que creo que ha sido un debate muy interesante. Bueno, nos tenéis disponibles, o sea, que ahora haremos la clausura, pero luego tendremos más rato. Y bueno, deciros que nada, que ánimo, que gracias por dar ejemplo, que al final dando ejemplo es como se construye la sociedad. Y oye, que encantados de poder seguir colaborando, que tenéis nuestros contactos, los tutores, tenéis el contacto de la EOI y sabéis que la EOI es una escuela que una de las cosas de las que se aprecia es que es muy accesible y que todos estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Vicente, por la presentación. Gracias a los 4 intervinientes de esta interesantísima mesa redonda. Yo creo que nos hemos llevado unas conclusiones muy interesantes. Yo creo que también nos habéis dado
la visión de la realidad, ¿no? Que se agradece muchas veces en estas mesas, que no solo transmitáis el buenismo de la oportunidad, todo lo fácil que va a ser, sino que hayáis transmitido de verdad vuestro sentimiento y el percibir de cómo las empresas, desde vuestro punto de vista, de vuestro sector de actividad y de vuestra experiencia, están reclutando y cómo es el futuro del empleo en el sector digital, ¿no? En el área digital, que era un poco la parte central de la mesa redonda. Yo creo que los alumnos aquí presentes, los 13 alumnos que vienen del programa, más otros que nos acompañan, más las personas que han acompañado también a los intervinientes, se llevan una idea clara o una idea más clara de lo que les espera ahí fuera. Vamos a clausurar esta jornada de transformación digital y empleo, con la presencia de las autoridades. Quiero dar la bienvenida al secretario de Estado de Avance Digital, don Francisco Polo, al director general de EOI, Nieves Olivera, y al director de Políticas Públicas de Google, Francisco Ruiz Antón. Sí, por favor, sentar. Bien, como decíamos al principio de la jornada, como decíamos antes del inicio de la mesa redonda, hemos tenido una jornada que se inició ayer en Google, con la presencia de nuestros 13 alumnos representantes del programa de transformación digital. Hicieron una visita a Google donde recibieron una magnífica acogida. Muchísimas gracias a Google por vuestra colaboración en este proyecto y vuestra acogida ayer y por toda la colaboración continua en el proyecto. Hoy continuaban con una presentación de sus proyectos técnicos, representando las 8 especialidades técnicas. Han hecho su presentación ante 12 o 13 tutores que han podido revalorar un poco esos proyectos de forma transversal. De ahí han salido unas pequeñas notas, unas pequeñas evaluaciones, donde también nos han ayudado el equipo del Ministerio de Industria y el equipo de Google, y de ahí han salido dos premiados que vamos a entregar con tu ayuda, si te parece oportuno, secretario de Estado, y vamos a hacer 2 menciones especiales. Todos los alumnos lo merecen, lo hemos recalcado 1000 veces, habéis hecho un trabajo magnífico, pero vamos a destacar a la mejor presentación hoy, que no quiere decir que sea el mejor proyecto, sino simplemente la mejor presentación, donde se ha tenido en cuenta sobre todo la espontaneidad y la comunicación y el aprovechamiento del tiempo al que os teníamos marcado. Y vamos a entregar ese premio a la mejor presentación a la señorita Lorena González López. Entrega el premio. Muchas gracias. Y el premio al mejor anteproyecto técnico también ha sido muy difícil valorarlo, por eso hemos retrasado también un poco todo el acto. El último, yo creo que el premio, sin embargo, ha habido consenso en entregárselo a nuestra representante, en este caso la especialidad de Community Manager, que viene de Extremadura, de Zarza de Granadillas, que su nombre es Elizabeth Puertas Iglesias y que ha trabajado en la especialidad de Community Manager, como os decía. Pues ahora Elizabeth Puertas, adelante. Hemos valorado... Sí, perdón. Hemos valorado su dificultad en el proyecto, hemos valorado la aplicación y la visibilidad y hemos valorado la adaptación al sector que ella ha elegido. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muy bien, y sin más, voy a dar la palabra a la directora general de la Escuela de Organización Industrial, EOI, Nieves Olivera. Muchas gracias, Emilio. Estimado secretario de Estado de Avance Digital, director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google, empresas, profesores, pero sobre todo alumnos y nuestros jóvenes beneficiarios del programa de empleo joven de transformación digital. Buenos días, bienvenidos. Esta mañana he estado con vosotros en parte de la presentación de los anteproyectos. Enhorabuena por vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, lo primero, ¿no? Y bueno, decir que como directora general de EOI es un placer poder acompañaros en esta jornada donde habéis podido debatir sobre las claves del empleo en el entorno digital y sobre todo se ha tenido la oportunidad de poner en valor el esfuerzo de unos jóvenes desempleados que gracias a este programa de empleo joven impulsado por EOI y en colaboración con Google y con la financiación del Fondo Social Europeo habéis encontrado empleo. De forma adicional, es una gran satisfacción la temática que EOI junto a Google han elegido para apostar por estos jóvenes centradas en competencias digitales que han permitido obtener unos estupendos resultados. Os cuento algunas cifras. Más de 48.000 registrados en el programa. Casi nada.
Más de 1.400 jóvenes que ya han adquirido las competencias digitales para el empleo. De entre ellos, 600 son mujeres. Más de 300 alumnos incorporados al programa de tutorías adicionales a lo largo de 50 provincias. Y 124 alumnos han finalizado todo el itinerario formativo. Igualmente, el 60% son mujeres. Un 45% del total están trabajando gracias al programa. Así que enhorabuena a todos vosotros. Los que todavía no tenéis el trabajo, lo vais a encontrar fácilmente con este programa. Estamos seguros y además desde hoy os vamos a apoyar a ello. Estos datos, sobre todo los 300 beneficiarios del programa, forman parte de los 6.624 personas que se han beneficiado ya del Plan de Empleo Joven que la Fundación EOI está desarrollando con Fondo Social Europeo. Los buenos resultados obtenidos hasta la fecha, con un porcentaje de empleabilidad global del 55%, ha hecho posible que la Fundación EOI, dependiente de la Secretaría General de Industria y PYME, refuerce sus actuaciones a partir de 2019, con una nueva inversión de 39 millones de euros que forman parte del Plan de Empleo Joven, que este mismo viernes o el viernes pasado se aprobó en el Consejo de Ministros. Los nuevos programas se centrarán en formación nuevamente en competencias digitales y en las nuevas profesiones, junto al apoyo de la cultura emprendedora. Estoy segura de que las temáticas incluidas en el programa de transformación digital que hoy nos trae EOI estarán presentes en la nueva oferta que se desplegará a nivel nacional para el empleo joven en los siguientes meses. Las temáticas vuelven a ser temas de consultor digital, de community manager, de big data, de consultor SEO/SEM, de robótica, de ciberseguridad, etcétera. Esta apuesta por la digitalización, que también compartimos con la Secretaría de Estado de Avance Digital, queda presente en el conjunto de nuestros programas másters que hemos puesto en marcha desde la EOI en el último año: blockchain, inteligencia artificial, ciberseguridad e industria 4.0. Para finalizar, no quería dejar de citar el apoyo a los emprendedores que estamos impulsando desde EOI con la financiación del Fondo Social Europeo y con la colaboración de más de 50 administraciones regionales y locales, poniendo en marcha espacios coworking por toda España que están apoyando a más de 4.000 emprendedores y con una tasa de creación de empresas superior al 75%. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena a aquellos que habéis encontrado trabajo y es verdad que a los que no lo habéis hecho todavía os vamos a apoyar para que lo hagáis. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google, Francisco Ruiz Antón. Pues secretario de Estado de Avance Digital, directora general de la EOI, amigas y amigos. Como pueden suponer, es un enorme honor estar aquí. Ahora diré por qué, pero primero permítanme agradecer al secretario de Estado que ha hecho un hueco para estar con nosotros en esta sesión de clausura, por decirlo así. Decía que es un orgullo estar aquí, primero porque estamos muy comprometidos con todo lo que es la transformación digital y la formación de jóvenes en todo el ámbito de las habilidades digitales, pero personalmente también tiene una historia detrás. Yo he sido alumno de esta escuela y participé. Hay que tener mucho cuidado con esto de los másteres, porque se puede malinterpretar. Se organizaba un máster ya hace unos años en esta casa, en Economía Digital e Industrias Creativas, y yo hice un módulo súper interesante que se llamaba Fundamentos Jurídicos de la Propiedad Intelectual. Ahí va, ¿eh? Pero fue una experiencia maravillosa, la verdad, y de muchísimo nivel, ¿eh? Y uno descubre que quizá, y esto los que dirigís la escuela, quizá tenéis que daros cuenta de que no se conoce quizá suficientemente el nivel de la formación que se da en esta casa, que es muy alto, ¿verdad? Yo salí muy satisfecho y aprendí un montón, hice grandes amigos y me aplaudo ahí atrás a algunos profesores, ¿no? Bueno, decía que uno de los cofundadores de Google, Sergey Brin, que seguro que os suena, que tiene sus orígenes rusos, repite con frecuencia a los empleados que espera que a medida que la sociedad avance y progresa, sigamos utilizando la tecnología para mejorar realmente el día a día de las personas, también lo relativo al mundo del trabajo. Y creo que una vía directa para honrar ese deseo o esa indicación que nos hace uno de nuestros cofundadores es precisamente este itinerario de transformación digital para el empleo con el que, con la EOI y con nuestro apoyo, pues ayudamos a jóvenes, como se ha dicho, desempleados a adquirir las competencias digitales que se necesitan para tener empleo de calidad en esta nueva era de la economía digital. Ya se han dado las cifras, ¿no? Pero creo que decir que desde finales del 17 más de 1.400 jóvenes han participado en este programa, pues creo que nos enorgullece. Y más aún si tenemos en cuenta que la mitad de ellos pues, son mujeres, que también es un asunto importante en el que tenemos que trabajar. Decía recientemente la ministra de Economía, la ministra Calviño,
que la economía digital supone una verdadera transformación de las sociedades que implica además cambios tecnológicos, sociales y políticos de gran amplitud. Y en parecidos términos se expresaba el otro día la ministra Valerio durante la presentación del informe del Consejo Económico y Social, cuando hablaba del futuro del empleo, y nos decía que los cambios a los que se enfrenta el mundo del trabajo presentan numerosas oportunidades y beneficios. Y creo que estamos, como se ve, ante una cuestión de Estado, como creo que muy bien han subrayado los miembros del Gobierno. Y nosotros desde Google compartimos sin duda esa visión. España no puede perder el tren de esta nueva revolución tecnológica. Y me gustaría destacar, en este sentido, el modo en el que el Gobierno español también está afrontando este reto, con esta estrategia global e integral en la que ningún departamento ministerial está al margen de este objetivo, ¿no? Estrategias como la anunciada por el presidente del Gobierno para crear una nación emprendedora para las startups y que emanan precisamente de la Secretaría de Estado de Avance Digital son actuaciones muy acertadas que seguro permitirán a nuestro país situarse en una posición mucho más competitiva ante el paradigma de la nueva economía. No podemos olvidar tampoco acciones muy relacionadas que se han mencionado aquí ya con este tema. Me refiero al Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 que aprobó el último Consejo de Ministros, y en el que el emprendimiento y las nuevas profesiones digitales pues ocupan un lugar prioritario. Y ahí también permítame levantar una bandera, porque en ese plan se cita además un informe del Observatorio ADEI, un observatorio de análisis y desarrollo de la economía digital promovido por Google con analistas financieros internacionales y el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Y se cita un informe sobre el futuro del empleo que viene a decir que en el año 2030 se espera que haya un empleo neto de más 3,2 millones de puestos de trabajo, porque la revolución digital también genera nuevos puestos de trabajo. Y en ese terreno de la formación estamos orgullosos, como ya se ha dicho también, de decir que gracias a la plataforma de Google Actívate, y aquí hay compañeras del Departamento de Marketing de Google que han liderado ese proyecto, a las que hay que felicitar porque los resultados son estupendos, más de 38.000 personas en nuestro país han conseguido un empleo y más de 15.000 pymes dicen que han reportado crecimiento en número de ventas. Este proyecto de Google Actívate es un proyecto compartido en el que participa la Secretaría de Estado de Avance Digital como el principal socio de este proyecto y, por supuesto, la EOI también, ¿no? Pues en este camino, queridas autoridades, queridos amigos aquí presentes, pues siempre encontráis a Google, un aliado para seguir trabajando conjuntamente y para hacer realidad el que España esté a la vanguardia del progreso. Y voy terminando. El presidente Sánchez, en la clausura del South Summit del pasado 6 de octubre, decía ayer a los jóvenes emprendedores congregados que esta es una tarea que nos obliga a pensar a largo plazo, a poner las luces largas y que requiere el esfuerzo de todos. Y en Google les puedo asegurar que hemos asumido ese compromiso. No quisiera terminar esta breve intervención sin expresar, por supuesto, nuestra felicitación y reconocimiento a todas las personas que han participado en el programa, especialmente a los profesores, a los alumnos premiados, teniendo en cuenta que sois vosotros los que dais sentido a todo lo que hacemos y sin vuestra energía, sin vuestras ganas, sin vuestro entusiasmo, pues no hubiera sido posible obtener estos resultados tan estupendos que hemos conseguido en este primer año. Muchas gracias. Con el permiso de las autoridades, nos gustaría que a la finalización del acto, de la clausura, subieran los alumnos a hacerse una foto de grupo, los 13 alumnos que han venido representando a los más de 350, que decía antes nuestra directora general que ha participado, hacerse una foto de grupo con todos vosotros. Después, a la 1 en punto, tendremos la Master Google Class EOI en el aula 1.1 para los alumnos y invitados. Pero antes, por supuesto, y sin más, quería dar la palabra al secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, para la clausura del acto. Bueno, buenos días a todos y a todas y gracias a la EOI y a Google Actívate por vuestra invitación. Quiero empezar dándoos la enhorabuena por la celebración de este acto que es tan necesario en nuestro país. Y quiero también felicitaros a todos los que habéis participado en este itinerario formativo. Habéis demostrado tener inquietud, capacidad de esfuerzo y valentía. Tres atributos, tres características que, como comprenderéis, son más necesarios que nunca. Y hoy me gustaría centrarme en la valentía. Os voy a contar una pequeña historia que imagino o espero que a muchos de vosotros y vosotras os suene, porque hayáis jugado a un videojuego que se llama Fortnite. ¿Os suena? Vale.
Bueno, pues para quien no lo conoce, quien no se haya reído, hablo de uno de los videojuegos más populares del momento. El Fortnite incluye un modo de supervivencia donde juegan 100 jugadores en el mismo terreno de juego contra esos mismos 100 en un modo que se llama Battle Royale. Bien, quizás, y esto no es tan conocido, ese modo Battle Royale está basado en una novela japonesa que inspiró a su vez una película del año 2000, que también se llama Battle Royale. El argumento es honestamente digno de estudio, porque a principios del tercer milenio Japón está al borde del colapso porque su tasa de paro es del 15%. Hay saqueos, boicots, y entonces el gobierno japonés decide poner fin al asunto y llega a la conclusión de que lo que pasa es que en Japón sobran jóvenes. Así que aprueban una ley llamada Battle Royale y ponen a chicos y a chicas a competir entre sí hasta la muerte. Cada año se selecciona al azar a una clase de instituto y se les lleva a una isla hasta que solamente queda un superviviente. En España, afortunadamente, la tasa de... Bueno, pero afortunadamente no nos lleva a esas conclusiones. La tasa del paro juvenil es del 33%. Como os podéis imaginar, bueno, como sabéis, es más del doble de la cifra que imaginaba la obra japonesa. Y eso significa que 1 de cada 3 jóvenes en nuestro país no tiene trabajo. Y encima, entre los que sí lo tienen, abunda el trabajo precario. Como decía, afortunadamente, porque podemos estar tranquilos que este gobierno tiene una visión muy diferente de cómo solucionar el problema del desempleo juvenil. Queremos ayudar a crear un país más igualitario, más justo y que conceda más oportunidades a sus ciudadanos y a sus ciudadanas a través de políticas públicas valientes, que velen por el bienestar de todo el mundo. Políticas que, en definitiva, no dejen a nadie atrás. Para ayudar a atajar el problema del desempleo juvenil, entre otras cosas, como habéis mencionado, la semana pasada se anunció el Plan de Empleo Juvenil que prevé la creación de 2,9 millones de contratos indefinidos para jóvenes entre 2019 y 2021. Y este plan supondrá sacar del desempleo a casi 170.000 jóvenes menores de 25 años en España. Además, el Gobierno prevé elevar el salario mínimo interprofesional a 900 euros brutos al mes. Una medida, por cierto, cuyos beneficiarios, y esto es importante, son en un 70% mujeres. Y en paralelo a todas estas medidas, el Gobierno de España está trabajando en un plan, como adelantaba Fran, para hacer de este país la próxima nación emprendedora. El gran objetivo de esta estrategia que estamos desarrollando desde la Secretaría de Estado para el Avance Digital es vertebrar, a través de la conectividad y del impulso al emprendimiento digital, el cambio de modelo económico que necesita el país. El objetivo es facilitar la creación de más empresas, más y mejores empleos y un crecimiento que sea equitativo. ¿Por qué el emprendimiento digital? Bueno, pues porque este tiene el potencial de generar un efecto transversal sobre toda la economía y porque las startups, como reconoce ya la OCDE, son las que generan mayores incrementos en la productividad y las que contribuyen en mayor medida a la generación de nuevos puestos de trabajo. Necesitamos reflexionar sobre el tipo de sociedad y de economía que queremos crear. No podemos delegar toda la responsabilidad de nuestro bienestar y esperar a que de forma espontánea la digitalización resuelva todos los problemas del mundo. Como sabéis, la digitalización, si no hacemos nada, puede empeorar las brechas sociales. Si no canalizamos adecuadamente el cambio digital o si no lo hacemos a tiempo, corremos el riesgo de crear un mundo que sea más desigual, injusto y más inhóspito. Distopías como la de Battle Royale no llegarán a hacerse realidad nunca, espero. Y este gobierno lo tiene claro. Frente a los grandes retos de nuestra sociedad, en este caso el desempleo juvenil, nosotros queremos contraatacar con más digitalización. Este es también el camino que han seguido organizaciones como la EOI y Google Actívate. Este programa es un ejemplo de cómo ayudar a los jóvenes a que estéis mejor preparados. Una industria de futuro
es algo que tengo que destacar, contribuye enormemente a la productividad del país y además genera empleos más estables que la mayoría de otras actividades de nuestra economía. También, como sabéis, mucha gente tiene miedo a la tecnología y a la digitalización. Temen que el progreso vaya a alterar su status quo y alertan a la gente diciendo que las máquinas pronto acabarán con todos los puestos de trabajo, que no tendremos de qué vivir y que básicamente el mundo se acabará. La realidad, y esto espero que no sea un secreto, es que los grandes desafíos de la revolución digital no tienen en realidad tanto que ver con la tecnología, sino con las personas. Es más, la actitud de las personas hacia la tecnología, de esa actitud dependerán los efectos que ésta acabe teniendo sobre el conjunto de la sociedad. Porque la digitalización no es ni buena ni mala en sí misma, pero sí que tiene un indudable potencial multiplicador. Para bien o para mal, nuestra labor, la de los gobernantes, pero también la de todos vosotros y vosotras, es conseguir multiplicar los efectos beneficiosos de esta revolución y frenar en todo lo posible su efecto pernicioso. El desafío, como os podéis imaginar, y desde este punto de vista es grande, es complejo, pero podremos superarlo si sumamos esfuerzos, aportando cada uno de nosotros y de nosotras nuestro granito de arena. Este programa de formación de EOI y de Google es un buen ejemplo, como decía, parte de grandes objetivos como son acabar con el desempleo juvenil o promover vocaciones STEM o ayudar a crear un país más competitivo. Y los ataja creando un servicio específico, dirigido a un grupo de población muy concreto que combina la formación y las tutorías personalizadas y que contempla ayudas a las empresas para que os ofrezcan un puesto de trabajo. Hasta 128 de vosotros conseguiréis una primera oportunidad en el sector tecnológico gracias a esta iniciativa. Los grandes problemas se deben abordar así, con ambición, pero con humildad, paso a paso, proponiendo soluciones concretas a problemas particulares, aprendiendo de esas primeras experiencias y llevando ese aprendizaje a misiones cada vez más grandes. Os deseo de verdad el mayor de los éxitos y que esta sea solamente la primera de muchas ediciones. Hoy hemos conocido a algunos de los jóvenes que han conseguido un empleo gracias a haberse formado en nuevas capacidades digitales. Esperemos que muy pronto sean muchos más. Y a todos vosotros y vosotras un último consejo. Sed valientes. No os dejéis arrastrar por esas voces catastrofistas, porque si os esforzáis, si nos esforzamos, haremos de España un país lleno de oportunidades. Un país que no vaya a remolque de las innovaciones que crean otros, sino que presente las suyas al mundo. Al final, conseguiremos un país de futuro. Muchas gracias. Por favor, los alumnos del programa pueden subir para hacerse una foto. Sí, la fotógrafa. ¿Cómo se ponen para la foto? Es que no hay mucho espacio. Venga, no, se sube aquí, sube aquí. Sí, sube aquí. Juntaros un poquito, chicos. Poneros aquí, yo creo que tenemos Pasad por aquí. por delante. Sí. Yo soy alto, ponte aquí delante. Fíjate de grandullón como yo, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada.